Hola, Dios les bendiga abundantemente. Gracias por vernos una vez más a través de este medio. En los tiempos antiguos, cuando alguien cometía un pecado grave, era seguro su fin de vida o su muerte. En la Biblia, en el libro de Levítico, Dios también estableció leyes y reglas para el pueblo de Israel. Y si se encontraba a la persona culpable o en el acto, era seguro que también moriría. Y un hecho grave que era así era el pecado de adulterio. El pecado de adulterio que hasta el día de hoy pesa en nuestra sociedad y ha traído también desgracias y muertes. Hoy quiero que abras la Biblia en San Juan 8:11. Y la Biblia dice así: ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Aquí nos habla del caso de una mujer adúltera en los tiempos de Jesús. Dice la palabra de Dios que en aquel entonces Jesús estaba predicando en la sinagoga, en el templo, cuando le trajeron una mujer. Me imagino que esa pobre mujer venía semidesnuda, jalones, desprecios, señalamientos. ¿Y saben quién los traía? Como siempre les he venido contando, los fariseos. Esas personitas que todo el tiempo buscaban a ver cómo molestar a Jesús, a ver en qué agarrarlo para ver qué opinión tenía, pero no era por el fin de que él siguiera su palabra, sino con el fin de hacerle un mal. A ver qué opinión tenía sobre el respeto de la mujer, aunque ellos ya sabían las reglas, porque ellos se conducían sobre la ley de Moisés establecida por Dios. En aquel entonces dice la palabra que esa mujer, en ese acto de adulterio, merecía la muerte, porque lo habían agarrado, dice la Biblia, en el mismo hecho. Pero ¿te has puesto a imaginar que para cometer un adulterio se necesitan de dos personas, un hombre y una mujer? Qué casualidad que en ese momento el hombre no apareció, solo la mujer. Fíjate qué habrá pasado, que los agarraron juntos, pero el hombre se les escapó. ¿Tú crees que habrá sido así? No, muchas veces abunda el machismo, abunda el soborno, y tal vez lo dejaron ir y se trajeron a la mujer solo para acusarla delante de Jesús. A ver qué respuesta él tenía, a ver qué iba a hacer con la mujer. Pero dice la Biblia que Jesús, que conoce los pensamientos, él ya sabía qué había pasado con esa mujer. Sabía que lo que estaban haciendo era una injusticia. Pero ahora pongamos a vernos la Biblia. ¿Qué era la muerte que tenía que recibir esa mujer? De acuerdo a la historia, dice la Biblia que esa muerte era una muerte que se llama lapidación, que es a pedradas. Yo me puse a investigar por qué eligieron ese tipo de muerte. Resulta que cuando a una persona se le agarra a pedradas es una muerte muy dolorosa y la persona muere lentamente a través de ese dolor. Y esa era la muerte establecida por Dios y a través de la ley para las personas que estaban cometiendo adulterio. Ahora veamos qué es adulterio. Adulterio es sobre una persona casada que mantiene relaciones sexuales con otra persona que no es su cónyuge. Entonces en ese momento así habían agarrado a esta pobre mujer y la trajeron a Jesús y le dijeron que Moisés había establecido que esa mujer debería morir a pedradas. Ellos tal vez ya hasta traían la piedra, se creían perfectos. Y Jesús, no queriendo dar una respuesta, dice la Biblia que agachó su cabeza y empezó a escribir sobre el polvo de la tierra, ignorándolos, porque él ya sabía qué había pasado más atrás con esa mujer. Tal vez ellos mismos quisieron dejar ir libre al hombre, porque resulta que en los países islámicos del Medio Oriente todavía se lleva a cabo esta práctica, pero muchas veces solo condenan a las mujeres. Qué injusto, ¿verdad? Porque es muy fácil para el hombre hacer lo que quiera y a veces también ellos son culpables y responsables, porque el hecho lo hacen los dos, lo cometen los dos por su propia voluntad.
Pero la palabra de Dios dice que estos hombres insistieron en Jesús. Dinos, por favor, ¿qué vamos a hacer con esta mujer? Queremos tu punto de vista, queremos tu opinión. Pero dice la Biblia que entonces Jesús, conociendo sus pensamientos, alzó sus miradas y los vio a todos y les dijo: sí, yo conozco la ley, pero si alguno de ustedes está libre de pecado, que arroje la primera piedra. ¡Ah, qué sorpresa!, ¿verdad? Otra respuesta que no esperaban esas personas que se creían perfectas, que se creían santas, que se creían puras y que pobrecitos, ellos no merecían ninguna condenación, pero esa mujer prostituta o esa mujer adúltera, esa mujer infiel, a esa sí hay que condenarla y hay que echarle todo el peso de la ley. Pero dice la Biblia que desde el más viejo hasta el más joven se empezó a retirar, se empezó a ir, porque su conciencia les empezó a remorder. ¿Por qué? Porque también ellos tenían pecados secretos, ocultos, que en ese momento nadie tal vez lo sabía. Tal vez alguno de ellos también había robado. Tal vez alguno de ellos también había aceptado soborno. Alguno de ellos había robado algún terreno, había despojado alguna viuda, algún huérfano, qué sé yo, qué tanto pecado cometemos. Nadie está libre de pecado hasta el día de hoy. Todos tenemos fallas, todos tenemos errores, nadie es perfecto. Todos, dice un dicho, tenemos cola que nos pisen. Y eso es una verdad cuando nos sacan nuestros trapitos al sol. Y Jesús y el Espíritu Santo empezó a redarguir a estas personas, acusándoles también a ellos. Y decir: órale, tira tú la piedra, pero sabes que tú también mereces esa pedrada, porque tú también has hecho esto, has hecho aquello. Su conciencia, su mente y su corazón no los dejó en paz a esos hombres. Y dice la Biblia que uno a uno, desde el más viejo hasta el más joven, porque claro, entre más vives, pues más pecados, más cosas haces, más maldad hay en tu vida. Por eso desde el más viejo hasta el más joven se fueron retirando. La palabra de Dios dice que entonces Jesús, cuando se vio y se dio cuenta que no había ya nadie junto a él, alzó su mirada con esta mujer y le dijo: mujer, ¿alguno te ha condenado? ¿Alguno te ha aventado alguna piedra? ¿Alguno te ha hecho mal? Y dijo esta mujer: ninguno, Señor, nadie me ha condenado. Imagínate esa mujer cuando llegó a Jesús, cómo habrá venido, con mucho miedo. Sabía que Jesús pesaba en ese tiempo y no era cualquier persona. Imagínate con qué temor, con qué miedo. Y ella sabía que probablemente ya era su último día de vida, que ya nadie la iba a salvar, que ya nadie la iba a rescatar de su condenación, porque ya era segura la muerte para ellos, ya era segura. Pero ahí vemos el gran amor de Dios, la gran misericordia que tiene sobre la humanidad. Porque probablemente Jesús, dice la Biblia, que no tenía pecado, que era santo y que él sí tenía derecho a condenar a esa mujer. Él sí tenía derecho a agarrar todas las piedras que quisiera y echárselas encima. Pero Jesús es un Dios de amor, es un Dios de perdón, es un Dios de una oportunidad, de una segunda y de una tercera y muchas oportunidades durante toda nuestra vida. Él siempre nos da nuestra oportunidad. Dice su palabra que nuevas son cada mañana sus misericordias. O sea que cada mañana que tú te levantas, Él te vuelve a ver con ese mismo amor y con ese mismo perdón, porque Él quiere un arrepentimiento sincero y genuino. Entonces Él dijo: mujer, tampoco yo te condeno. Solo vete y no peques más. Cuando tú vengas a Jesús, Él quiere un corazón de arrepentimiento. Él quiere un corazón sincero, un corazón que no vuelva al mismo pecado. Porque tal vez si esa mujer volvía a hacer lo mismo, imagínate cómo habrá quedado ante su esposo, cómo habrá quedado ante sus hijos, porque era una mujer casada, una mujer que estaba en un compromiso. Imagínate saber que nunca más iba a regresar a su casa, que nunca más iba a poder despedir de sus hijos. Qué sé yo, cómo había estado el caso en esa situación. Pero dice la Biblia que ella estaba adulterando. Dice la mujer adúltera.
Pero también hay otra cosa impresionante, que no ponen su nombre, para no señalarla, aunque tenía un detalle, pero Jesús no la condenó. Él solo le dijo, vete y no peques más. Lo mismo hoy te dice Jesús a ti. Si tú estás haciendo un pecado o estás cometiendo alguna falla o alguna situación no te está dejando en paz, también Jesús te ofrece esa oportunidad de decir, ni yo te condeno, ni yo te mando al infierno, ni yo te mando a un castigo eterno. Solo te dice, vete y no peques más. ¿Qué quiere decir? Solo reconcíliate conmigo, pídeme perdón, reconoce que me has fallado, pero cambia tu manera de ser. Cambia tu actitud, cambia tu vida, deja ese pecado que te está atormentando, deja todo eso que te está dañando y no vuelvas a él. Si tú no puedes en tu humanidad, ven a Jesús. Él te puede ayudar a pesar de todo lo que estés metido, en todo lo que estés ahí lleno de maldad, de pecado que sientes que no te deja. Él no te condena, porque dice la Biblia, porque Él no vino a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por Él. Que esta enseñanza sea de bendición a tu vida y que Dios te bendiga. Que tengas muy buen día.